Una nave de carga se desplazaba por el vacío del espacio perteneciente a la Vía Láctea, se detuvo en su rumbo abriendo sus compuertas, desplegando unas pinzas unidas a un cable, las cuales se engancharon a un fragmento de hielo, de un cúmulo de escarcha flotante a la deriva en el espacio sin fin, retrayendo el cable hasta subir el fragmento de hielo al interior de la nave, siendo manejado el proceso por un grupo de alienígenas de apariencias variadas. Dentro del fragmento, se podía ver la silueta de un individuo de más de 2 metros inerte. Antes de que algún tripulante de la nave pudiera hacer algo más, cierta quimera alienígena aterrizó en el suelo de metal, luego de haber estado viendo a los trabajadores hacer lo que les ordenó. A donde sea que vaya en la galaxia, no importa a quién golpee, hay un nombre que constantemente se menciona. Decía Kevin mientras caminaba. Su apariencia había sufrido un par de cambios desde la última vez que peleó contra Ben, pues varias cicatrices estaban esparcidas por su cuerpo. Marcas de cortes y otros tipos de heridas de distintos tamaños eran visibles para todos a su alrededor. Desde el día en que había quedado atrapado en el megacrucero, había tenido que luchar por sobrevivir cada momento. En un intento por eludir la cacería incesante de Teknorg, quien atacaba sin piedad, con toda la intención de acabar con su vida. Recibiendo unas brutales palizas en varias ocasiones, pues como había dicho Ben, a pesar de tener varias habilidades útiles, el antiguo campeón tenía mucha más experiencia en batalla. Sin embargo, cuando escapaba intentando descansar y pensar en la forma de abandonar la nave, tuvo la horrible sorpresa de que, por alguna razón, el hombre tenía control sobre las máquinas del lugar, usándolas para darle caza en manada, teniendo que hacer uso de todas las habilidades que disponía para hacerle frente al ejército de máquinas. Sin embargo, estas también contaban con variedad. Siempre habiendo algún robot en concreto que podía neutralizar su ofensiva. Hasta que arriesgando todo, estando gravemente herido, usó una combinación de su velocidad de Kineceleran y su intangibilidad de Ectonurite, para abrirse paso a través de las máquinas en dirección a las cápsulas de escape. Logrando casi de milagro salir vivo del megacrucero. Pues la habilidad de traspasar estructuras le resultaba ser la que más difícil y agotadora de usar. Sin embargo, a pesar de haber escapado no quería decir que estuviera a salvo, sus constantes heridas, la falta de descanso y alimento causaron graves secuelas mentales en él. Añadiendo el hecho que estaba en una galaxia distinta a la Vía Láctea y que Teknorg lo perseguía a donde iba. Por lo que tuvo que arreglárselas para obtener un medio para regresar a su galaxia y eventualmente a su planeta. Luchando con distintos aliens que se encontraba en el espacio, usando sus naves, amenazando a sus tripulantes e incluso matando a algunos de ellos para que lo obedecieran. Hasta que finalmente había logrado regresar a la Vía Láctea, continuando con su modus operandi para tener un medio para dirigirse a la Tierra. Sin embargo, para su curiosidad y molestia, era constantemente comparado con un tal Vilgax, el ser más perverso y temible de la galaxia. Por lo que, influenciado por esos comentarios, decidió buscar a Vilgax para medir sus habilidades y si le resultaba útil, lo obligaría a servirle, como el resto de sujetos que había sometido en su viaje por el cosmos. Siendo su único objetivo, el motivo por el cual no se permitiría morir y según él, la razón de todas sus desgracias, Ben Tennyson. No se detendría hasta hacer sufrir un dolor igual, si no es que mucho peor al que él tuvo que pasar hasta la actualidad. Razón por la cual se encontraba en esta situación, caminando hasta estar delante del individuo congelado, siendo nada más ni menos que Vilgax. Habiendo escuchado rumores de que lo último que se sabía de él era que había viajado a la Tierra, no se esperaba encontrarlo varado en el espacio, pero no le importaba. Colocando su mano de pironite en el hielo, derritió la superficie hasta dejar expuesto el rostro del conquistador. Asustando a los tripulantes de la nave al ver al hombre. Ambos tenemos mucho en común, los dos tenemos problemas con un niño llamado Ben Tennyson y si eres tan malo como dicen, eres lo que necesito para finalmente eliminarlo. Decía el mutante con odio en sus palabras, intuyendo que nadie más que el castaño podría haber derrotado al conquistador que estaba tras el reloj. Mientras tanto la familia Tennyson había continuado con su viaje tranquilamente para la alegría del par, hasta llegar a las cataratas del Niágara, en donde habían pagado por un viaje en bote junto a otros turistas, para ver las cataratas desde la zona inferior más de cerca. Teniendo que usar unos impermeables para subirse al bote, los turistas observaban fascinados la gran cortina de agua frente a ellos. ¿Cómo es que hay gente que no puede admirar el poder y la belleza de la naturaleza? Cuestionaba Max viendo el frente. No lo sé, pero hay personas que no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Dijo Gwen a su lado cerca de Ben. Sí, tienes razón, hay cosas que es mejor detenerse a apreciar. Dijo Ben con una leve sonrisa.
recordando cómo era la sociedad de destructiva con la naturaleza en su vida pasada, contaminando varios lugares que antaño eran hermosos. Si tenía la oportunidad, haría algo para disminuir la contaminación en el futuro, algo se le ocurrirá. Disculpe, ¿podría tomarnos una foto a mi esposa y a mí? Preguntó amablemente un hombre mayor a Max. Oh, por supuesto. Dijo Max con una sonrisa, tomando la cámara y sacando un par de fotos. Oye, buena idea, vamos Gwen, nosotros también. Dijo Ben con una sonrisa, rodeando los hombros de la joven sorprendida con un brazo, mientras que con el otro extendía su cámara, apuntándoles. Sonríe. Dijo el castaño con diversión, habiendo reír a la peli naranja, quien se acercó más a él, abrazando su cintura con un brazo y con su otra mano hacia el signo de la paz. Tomando la foto, fue impresa por la cámara, a lo que Ben tuvo que sacudirla para aclarar la imagen, saliendo bastante bien. Jeje, es una buena foto. Dijo el castaño mostrándole la imagen a Gwen. Sí que lo es. Dijo la joven feliz guardando la foto. Continuaron disfrutando su paseo en el bote, mientras que en el espacio su próximo conflicto se avecina. El legendario Vilgax, no te ves tan rudo. Decía Kevin caminando alrededor del hombre congelado. Hasta que Vilgax reaccionó apretando sus puños, rompiendo el hielo con un simple movimiento de sus brazos, golpeando el rostro de Kevin. Alejando a la quimera unos metros, tirándolo al piso, intimidando a los tripulantes de la nave, quienes huyeron del almacén de carga. Subestimarme en un grave error, el último que cometerás. Declaró Vilgax, aumentando la musculatura de sus brazos, sujetando un gran contenedor metálico para luego arrojarlo contra Kevin. A pesar de sus palabras imponentes y su evidente fuerza, al igual que Kevin, su cuerpo se veía notablemente dañado. Cicatrices de su batalla anterior con Ben, varias secciones de su armadura habían sido fragmentadas y una de sus hombreras había desaparecido. Sus brazos presentaban cicatrices y quemaduras visibles, pero lo que más resaltaba era la furia remanente contra aquel que lo había derrotado. Kevin había esquivado el contenedor, rompiendo un cristal tras él, comenzando a disparar fragmentos de cristal contra el conquistador, quien arremetió contra el mutante, embistiéndolo, y ambos comenzaron a caer a una sala más amplia de la nave. Vilgax usó a Kevin para amortiguar la caída, para luego sujetar su cola y comenzar a girar lanzándolo contra una pared. Kevin enfurecido se alejó de la pared, escupiendo un chorro de mucosidad contra Vilgax, quien se cubrió con sus brazos, para luego lanzar una gran llamarada de su brazo Pyronite, generando una explosión y una nube de humo aprovechada por él para desplazarse a gran velocidad detrás de Vilgax, golpeándolo repetidamente en todas direcciones, hasta que Vilgax, harto de esa situación, atrapó el rostro de Kevin, apretando con fuerza antes de arrojarlo a las alturas, saltando igualmente para atrapar sus piernas y comenzar a estrellar al delincuente repetidamente contra el suelo, hasta que Kevin se liberó, extendiendo su brazo de Petrosapien, alargándolo hasta formar un pilar de su brazo, logrando elevarse sobre el conquistador, golpeando su rostro con ambos puños entrelazados, soltándolo, y llevándose las manos a la cara mientras retrocedía unos pasos para luego ver cómo Kevin lo miraba con furia, listo para terminar la lucha. Por lo que con igual propósito ambos corrieron contra el otro con sus puños extendidos, ambos conectando sus golpes en la cabeza del otro con gran fuerza, siendo arrastrados unos metros atrás. Así le agradeces a quien te salvó la vida. Eres un ingrato, reclamó Kevin molesto. Vilgax no le agradece a nadie, y menos a una criatura que parece una extraña mezcla de los alienígenas, del Chaquetrix. ¿Qué sabes del Chaquetrix?, decía el mencionado para luego interrogar al delincuente. Si te refieres al reloj que invoca a un montón de mujeres de distintas especies, sé mucho. Ahora a pelear, decía Kevin antes de alzar sus puños. Sin embargo, Vilgax tenía otros planes en mente en vez de continuar con su pelea. Tú me serás de utilidad en mi venganza contra el niño que posee el Chaquetrix, dijo Vilgax. Me quitaste las palabras de la boca, acabemos con él, sentenció Kevin. De regreso con los Tennyson, estos se encontraban en un parque cercano a las cataratas, sentados en una de las mesas de camping del lugar, cada uno con un tazón de helado, disfrutando del postre mientras charlaban tranquilamente. Este día ha sido bastante relajante, me sorprende lo divertido que puede ser estar en calma, decía Gwen con una sonrisa. Un sol brillante, una buena vista y un tazón de helado, ¿qué más se podría pedir?, respondió Max tranquilamente. Ya pensaba que necesitábamos vacaciones de estas vacaciones, dijo Ben riendo levemente, aunque en sus adentros intentaba recordar si algo pasaría el día de hoy, pues ha pasado bastante tiempo del último conflicto, y hasta el momento ha sido un día tranquilo, bastante tranquilo, cosa que lo ponía nervioso.
También he tenido algunos progresos con los hechizos de Bethel, logré restaurar casi por completo el hechizo elemental y el de restauración comienza a activarse otra vez. Explicó Gwen con una sonrisa orgullosa. Vaya, eso es genial, Gwen, pronto volveremos a ser magos poderosos, jeje. Dijo Ben riendo levemente. Así es, aunque algo que noté es que el hechizo de la suerte facilita el uso de los demás, así que, si lo combino con los demás, aunque sea débil podrá fortalecerse. Continuó con su explicación la joven. Wow, ¿y cómo te diste cuenta de eso, Gwen? Preguntó Max curioso. Cosa que hizo poner un rostro levemente más serio, pues era un tema delicado del que hablar, sobre todo para Ben. Pues cuando luché contra Fantasmática en la escuela usé esa combinación para forzar el estado potenciado, sin el hechizo no lo hubiera podido lograr. Dijo Gwen viendo levemente a Ben. Pues él insistía en que no llamaran a la Ectonurite por el nombre de Yami, recalcando que no era ella contra quien había peleado. Fue peligroso, pero era lo único que se me ocurrió para enfrentarla, pero no se sentía igual que siempre, pues parecía que mi cuerpo iba a explotar. Informó con algo de dudas. Debe ser porque simplemente aumentaste la cantidad de energía dentro de tu cuerpo de golpe que ya tenías, en vez de liberar la que se encuentra oculta en tu interior. Por así decirlo, es como si Goku en vez de transformarse en Super Saiyajin hubiera activado el Kaioken. Explicó el castaño, sacándoles una gota de sudor en la nuca a su familia por la comparación, pero tenían que admitir que era bastante precisa para lo realizado por Gwen. Pues en ese caso aún les falta mucho entrenamiento para dominarlo. Dijo el hombre mayor. Sí, pero no creo que tengamos que usarla a corto plazo, no es como que hoy mismo tengamos que pelear por nuestras vidas. Dijo Gwen, estando despreocupada al estar influenciada por mucho tiempo de tranquilidad. De regreso con el par de villanos, Kevin se encontraba sentado en una caja metálica, apoyando su cabeza con su brazo de cristal inquieto, mientras que Vilgax lo examinaba interesado con un escáner. Qué interesante, Tuan se ha mezclado con el Chaquetrix, hasta cierto punto similar al joven Tennyson. Decía Vilgax observando el escáner. Gracias por la lección, profesor, ahora después del sermón, ¿cuándo podré destrozar a Ben? Dijo Kevin impaciente. Después de remover el Chaquetrix. Dijo Vilgax con autoridad. No se puede, ya lo intenté. Respondió Kevin molesto. Yo también, pero gracias a mi experiencia y a tu relación de ADM podremos tener éxito. Decía el conquistador frustrando a Kevin. Escucha, Vilgax, no obedezco órdenes de nadie, no me interesa el maldito reloj, no la perras dentro de él, todo lo que me importa es mi venganza. Declaró Kevin encarando al mencionado. Para ti la mejor venganza es quitarle sus poderes y a su vez el Chaquetrix. Respondió Vilgax tranquilamente. Aunque le quitemos el reloj, Tennyson aún tiene otros poderes, ¿qué piensas hacer con eso? Cuestionó Kevin recordando el maná que poseía el castaño. Ya me he enfrentado a esas habilidades, y no serán un problema de contrarrestar, una vez removamos el Chaquetrix será mucho más vulnerable, pues te garantizo que no será un proceso indoloro. Afirmó el conquistador, haciendo sonreír a Kevin siniestramente, cuestionando cuándo partirían a la Tierra. A lo que Vilgax respondió que debían esperar a que detectaran una señal de activación del Chaquetrix, viendo un monitor configurado por él. Viendo poco tiempo después cómo recibieron esa señal. Emprendiendo rumbo a la Tierra. Y sin que lo supieran otra nave avanzaba en esa dirección, o más en específico los estaba siguiendo. En la Tierra, los Tennyson seguían divirtiéndose en el lugar turístico tomándose varias fotos. Siendo lo más destacable el momento en que estuvieron en el puente principal del lugar sobre el río y Ben aprovechando que no había personas en ese lugar. Invocó a las chicas tomándose varias fotos, en distintas poses acorde a las actitudes de las chicas, unas más alocadas y bromistas que otras. Aunque dos cosas que resaltaban en ellas era que parecían estar felices y bastante apegadas al castaño en cada foto que compartían con él. En determinado momento Ben se apartó junto a Blaze para confirmar si ya se encontraba totalmente recuperada de su última pelea. Cosa que para su alivio la chica confirmó, aunque disculpándose por su descuido. Ya estoy mejor, Ben, no te preocupes, aunque debí estar más atenta. Decía Blaze con leve culpa en su tono. No te preocupes por eso, Blaze, toda esa pelea era bastante delicada, solo me alivia que estés sana y salva. Afirmó el castaño dándole un abrazo, siendo correspondido con mucho gusto por la pironite, manteniéndose así por unos segundos antes de reunirse con el grupo. Tiempo después las chicas regresaron al reloj y el trío restante subió a un teleférico recorriendo el río debajo de ellos.
continuando con su estado de ánimo feliz y relajado, hasta que, en un teleférico adyacente, un niño pequeño que estaba jugando con un avión de juguete, mientras que sus padres estaban distraídos observando las cataratas dándole la espalda al niño. Este en un descuido se tropezó y al estar jugando cerca de la ventana abierta se asustó, perdiendo el equilibrio y comenzó a caer, alarmando a sus padres y a los Tennyson, por lo que Ben sin perder tiempo usó el Chaquetrix para invocar a Navi, la cual al ver al niño caer no necesitó una explicación antes de volar rápidamente en su dirección. El niño asustado cerró sus ojos esperando el impacto que jamás llegó y al abrirlos pudo ver cómo volaba cerca del río logrando ver su reflejo. No te preocupes pequeño, te mantendré a salvo, dijo Navi comenzando a ascender, emocionando al niño quien la recibió y extendió su avión frente a él, jugando que volaba moviéndolo de un lado a otro, cosa que hizo reír a la chica insecto. Hasta que regresando al teleférico fue sujetado por su madre, quien lo abrazó con fuerza junto a su esposo, estando aliviados de que esté a salvo y le agradeciéndole a la chica por su ayuda. Muchas gracias insectoide, gracias por salvar a nuestro hijo, dijo el hombre. Jeje, no fue nada, pero estén más atentos al pequeño, dijo Navi con una sonrisa antes de volar de regreso. Adiós insectoide. Se despidió el niño sacudiendo su mano, acción imitada por la mencionada, entrando en el teleférico con los Tennyson quienes la felicitaban por su buen trabajo, chocando su puño con Ben, mientras abrazaban los hombros del otro con un brazo sonriendo felizmente. Buen trabajo Navi, dijo Ben alegremente, mientras que minutos antes Vilgax y Kevin detectaron el lugar exacto de la activación del Chaquetrix, dirigiendo la nave a esa dirección, saltando de la nave en pleno vuelo aterrizando sobre el teleférico, mientras que la nave cayó en el agua antes de explotar. Alarmando al grupo en el interior, Kevin arrancó una parte del techo mientras que Vilgax intentó sujetar al castaño y la insecto, logrando atrapar solamente al castaño ya que este había empujado a su novia de su posición, siendo alzado sobre el transporte, logrando ser claramente al par de villanos frente a él y las cicatrices que ambos tenían. Maldita sea Vilgax y Kevin. ¿Cómo es que ustedes están?, decía Ben molesto siendo interrumpido por el delincuente. ¿Vivos? Jaja, ya quisieras nunca volver a verme, pero no podrás deshacerte tan fácilmente de mí Tennyson, voy a acabar contigo. Se mofaba la quimera con una sonrisa siniestra. El Chaquetrix no te pertenece, lo arrancaremos de tu cuerpo, decía Vilgax molesto apretando la mano con la que sujetaba a Ben. Suéltalo cara de calamar, dijo Navi volando sobre Vilgax, descendiendo con su aguijón alzado apuntando a la cabeza de Vilgax, mientras que el castaño escupió un chorro de mucosidad en su cara, mientras que Gwen concentró maná en sus manos y lanzó una esfera de maná a Kevin, explotando empujando al borde del teleférico. Vilgax tuvo que soltar a Ben para quitarse la mucosidad de la cara, bloqueando el aguijón de Navi el cual se incrustó en su brazo, cosa que aprovechó para sujetarla de una pierna y golpearla o al menos eso habría hecho si no fuera porque desapareció en un destello rojo, apareciendo cara en su lugar sorprendiendo a Vilgax. Sin embargo, la peli blanca, la cual se veía bastante molesta, disparó láseres de sus ojos contra él. Tiene más control sobre el Chaquetrix, dijo Vilgax, mientras su oponente comenzó a golpearlo con gran fuerza, usando su aliento gélido para limitar la movilidad del conquistador y esquivar ágilmente sus ataques. Por su parte Ben voló contra Kevin imitando las acciones de su pareja, soplando con todas sus fuerzas contra Kevin, congelándolo parcialmente mientras que este le lanzaba llamaradas y cristales para luego embestirlo fuera del teleférico. Kara hizo algo similar, volando contra Vilgax logró conectar una patada a su cabeza provocando que este cayera sobre un bote antiguo en el río. Sin embargo, en el proceso, las uniones del cable del teleférico fueron dañadas, comenzando a tambalearse. Ben por su parte luchaba contra Kevin, quien se había descongelado y actualmente ambos volaban mientras intercambiaban ataques, con claras intenciones de provocar gran daño al otro, con el fin de acabar con su vida. Sin embargo, ninguno cedía en el intercambio. Oye Kevin, ¿cómo demonios es que lograste regresar a la Tierra? Pensé que Technorc se encargaría de lidiar contigo, dijo Ben esquivando fragmentos de cristal. Ese bastardo fue un gran problema con el que lidiar, casi me mata muchas veces pero logré escapar de esa maldita nave, decía Kevin esquivando los láseres de Ben. Jeje, ya veo, parece que Technorc se estuvo divirtiendo contigo, no eres tan rudo como pensabas. Se mofaba el castaño, para desconcentrar al delincuente señalando sus cicatrices, lográndolo cuando este arremetió contra él volando con pura rabia, con la intención de golpearlo hasta hacerlo puré.
esquivando la embestida, golpeando repetidamente a Kevin al tener mayor movilidad en el aire que él, al volar sin depender de alas además de su tamaño menor. Cállate. Si no fuera porque esos robots de la nave me estuvieran atacando en todo momento, le habría dado una paliza a ese desgraciado. Decía furioso Kevin. Al recordar cómo en las pocas posibilidades que tuvo de derrotar a Technor un enjambre de máquinas lo defendieron. Ja, si de nada, eso fue cosa mía y de Ultra T, una pequeña ayuda para mi amigo para deshacerse de ti. Lástima que eres más difícil de matar que una cucaracha. Reveló Ben con una sonrisa. Al ver la cara estupefacta del delincuente y su posterior rostro de enojo, quien ya enloquecido por sus ganas de matar atacaba sin pensar. Cosa que era lo que esperaba Ben, esquivando todos los intentos de Kevin por dañarlo, alcanzando sus alas y de un gran soplido las congeló, causando que Kevin comenzara a caer. Sin embargo, Ben ayudó en su caída volando en picada, empujando a Kevin hasta que cayera sobre Vilgax, quien seguía peleando con Kara en el río, provocando que el barco antiguo en el que cayeron comenzara a ser arrastrado por la corriente del agua, mientras que el par de héroes vieron como el teleférico comenzó a caer. Por lo que volaron en auxilio de la peli naranja y el hombre mayor, quienes saltaron de la cabina, fueron atrapados por el castaño y la peli blanca respectivamente, alejándose del lugar de la batalla hasta aterrizar en una carretera cercana, mientras que el par de villanos cayeron por la catarata impactando con una formación rocosa en el fondo. Estamos a salvo por ahora, dijo Ben dejando a Gwen en el suelo. No estarás pensando en lanzarte a pelear directamente otra vez, ¿verdad? Dijo Gwen con una mirada seria. No, ya cometí ese error la última vez que peleamos con Vilgax, esta vez debemos pensar en un plan. Respondió Ben seriamente. Eso será lo mejor, debemos regresar al camper, tengo algo que puede ayudarnos a derrotarlos a ambos. Mencionó Max recibiendo un asentimiento del trío. Debemos darnos prisa entonces. Dijo Kara, comenzando a volar sujetando a Max desde su espalda, acción imitada por Ben, quien sujetó las piernas de Gwen mientras que ésta rodeó el cuello de Ben con sus brazos. Se están alejando unos metros, no hay que dejarlos huir. Dijo Vilgax viendo la pantalla de un dispositivo de rastreo. No tienes ni que decirlo, ese miserable no se me escapará. Dijo Kevin furioso comenzando a volar. El equipo Tennyson llegó donde el camper se encontraba estacionado, entrando en este rápidamente mientras que Max presionaba unos botones en una estantería, desplegando un compartimiento oculto revelando un arma en particular sorprendiendo a Gwen. El proyector. Creí que lo habías dejado en la base de los plómeros del monte Rushmore. Dijo la peli naranja. Ustedes me enseñaron que siempre hay que estar preparado, así que lo traje en caso de que algún día sea necesario. Lastimosamente tenía razón y el día llegó más pronto que tarde, ustedes también prepárense. Decía Max sujetando el arma. A lo que el par obedeció inmediatamente comenzando a reunir sus armas hasta que un estruendo en el exterior los alarmó, saliendo rápidamente del camper. Viendo a Vilgax y Kevin parados a unos metros de su posición, listos para pelear, sobre todo el mutante quien tomó la iniciativa. No dejando tiempo a que alguno de sus enemigos actúe primero, generó una llamarada a la par que disparaba una ráfaga de fragmentos con ambos brazos. A lo que Gwen formó una cúpula de maná para protegerlos a todos. Cuando obtenga el Chaquetrix me daré el placer de destruirte, Tennyson. Dijo Vilgax seriamente viendo a Max. Pues inténtalo, Vilgax. Dijo Max apuntándole con el protector. Sin embargo, Kevin se lo impidió golpeando el suelo con su brazo de cristal, generando un temblor mientras una hilera de estacas avanzó en su dirección, no dándole tiempo de activar el arma y abrir un portal, teniendo que esquivar al igual que los demás de su grupo para evitar ser empalados. Lástima que su camper no tuvo esa opción y fue empalado y derribado por los cristales, cosa que lo molestó mucho. Gwen junto a Kara comenzaron a lanzar rayos de energía en contra del dúo enemigo para mantenerlos a raya mientras que Ben invocaba refuerzos. Siendo estas Blaze, Batorex y Jade quienes se veían bastante molestas de ver al par centrándose en alguien en específico antes de pelear. Blaze tenía cuentas pendientes con el Conquistador, por lo que voló junto a Kara para pelear contra él. Mientras que Jade junto a Batorex arremetieron contra el mutante, la primera al recordar la promesa de hacer sufrir a Kevin al momento de confesar sus sentimientos por Ben. Mientras que la segunda había adquirido el gusto de molestar y golpear al delincuente en cada oportunidad que lo tenía cerca y no sería la excepción en esta ocasión. Kara volaba alrededor de Vilgax lanzando láseres de sus ojos además de golpearlo cuando veía alguna apertura en su defensa, bloqueando un golpe cruzando sus brazos frente a ella al momento en que Vilgax le dio con su musculatura aumentada arrastrándola unos metros.
sintiendo dolor en sus brazos, pero habiendo aguantado lo suficiente el impacto como para no tener mayores heridas. Mientras que la pironite juntó sus manos, canalizando sus llamas en una esfera que lanzó realizando movimientos rítmicos, impactando contra Vilgax generando una gran explosión. Poco después Vilgax salió de la nube de humo arremetiendo contra Blaze con varias quemaduras visibles en sus brazos, comenzando a lanzar golpes repetidamente los cuales Blaze aludía usando su estilo de lucha para mantener distancia a la par que generaba constantes torrentes de fuego, dañando gradualmente el cuerpo del conquistador quien ya harto de ella saltó alzando sus brazos golpeando de forma descendente a la mujer. No importa cuánto te esfuerces mi fuerza sigue siendo superior, dijo Vilgax mientras impactaba contra el suelo. Blaze quien cayó de rodillas, tenía sus brazos extendidos sobre su cabeza aguantando la fuerza del impacto con esfuerzo. Yo también me he vuelto más fuerte, exclamó la Pyronite, disparando un torrente de llamas carmesí desde sus manos mientras se ponía de pie, elevando varios metros en el aire a su enemigo. Momento aprovechado por Kara, quien voló unos metros sobre Vilgax, comenzando a descender en su dirección conectando una patada en su torso, mandándolo de vuelta a la carretera agrietándola al impactar. Kevin por su parte mantenía una lucha con la Petrosapien y la Megawatt teniendo bastantes dificultades, Jade al igual que Blaze usaba su estilo de lucha para controlar los cristales anteriormente generados por Kevin, separándolos del suelo para luego lanzarlos contra el mutante, quien sorprendido destruía los cristales comprándolos con sus puños y generando llamas, quedando expuesto para que la batería se acercase a él mediante una corriente eléctrica, tocando su hombro de roca volcánica un par de veces con sus nudillos, provocando que el delincuente girara su rostro en su dirección recibiendo un fuerte golpe en su mejilla de la muy sonriente chica, alejándolo un par de metros. Ja, ¿en serio caíste con eso? Eres tan tonto que eres gracioso. Se carcajeaba la chica audiblemente, molestando demasiado al delincuente transformado quien solo podía maldecir a la batería viviente. Maldigo el día en que apareciste maldita sea, gritó Kevin arremetiendo contra ella, usando su velocidad de Kineceleran intentando rostizarla y golpearla al convertir su puño de cristal en una esfera con púas. Uy, fallaste otra vez, y otra jaja no me tocas. Se burlaba Batorex. Cada vez que esquivaba un ataque de Kevin, quien a pesar de usar su velocidad aumentada era incapaz de conectar un golpe. Mi hermana Kine es más rápida que tú, esto es un juego de niños, dijo la batería con confianza, lanzando una corriente eléctrica a la espalda de Kevin, la cual al ser de un mecamorfo galvánico era metálico cosa que volvió más doloroso el ataque eléctrico, provocando que Kevin gritara de dolor mientras caía de rodillas y la chica flotaba a unos metros sobre él con sus brazos cruzados. ¿Qué pasa chico rudo? ¿Acaso ya no tienes mis poderes? Antes parecías más fuerte, dijo Batorex con una sonrisa burlona. Cosa que molestó a Kevin pues además de la paliza que recibió, le molestaba ese hecho comentado, no podía generar corrientes eléctricas como antes. Cosa que le hubiera sido bastante útil en varias ocasiones, aunque si lo pensaba bien quizás se deba a su falta de entrenamiento en sus habilidades. Cuando logre su venganza contra Ben se encargaría de dominar todos sus poderes, por lo que con esa idea en mente observó al castaño, sintiendo como la furia le hacía ignorar el dolor en su cuerpo y arremetió a gran velocidad contra los Tennyson. Para sorpresa de la batería y la chica cristalina quienes intentaron detenerlo, pero no teniendo éxito al Kevin volverse intangible un breve momento. Estando delante del trío de familiares quienes se defendieron formando una barrera de maná por parte de Gwen, y una barrera de energía por parte de Ben quien usó el hacha de plasma de su abuelo. Sin embargo, Kevin usó su brazo de cristal para destrozar ambas capas de energía. Sonriendo sádicamente expandió su mandíbula de Piscis Volans con la intención de morderle la cabeza a Ben. Sin embargo, fue protegido por su abuelo quien usó el cañón eléctrico para dispararle a quemarropa directamente en el pecho al monstruo. Aléjate de mi nieto Kevin, dijo Maxa apretando el gatillo, alejándolo un par de metros, quedando expuesto a los ataques de Jade y Batorex, mientras que Ben respiraba aliviado, sintiendo leve temor al ver cómo Kevin estaba por arrancarle la cabeza de un mordisco, sentimiento compartido por la peli naranja. Muchas gracias abuelo, me salvaste la vida, dijo Ben con su pulso a 1000 por hora. No fue nada, pero debemos poner fin a la batalla, hay que alinear a ambos para enviarlos al vacío, dijo Max seriamente, recibiendo un asentimiento de ambos jóvenes mientras que Ben les indicaba a las chicas que mantuvieran a ambos villanos juntos. A lo que Blaze y Kara, quienes mantenían a raya de Vilgax quien parecía resistir cada golpe que le daban contrarrestando con cada vez más fuerza.
Aún sin aumentar su musculatura, Vilgax poseía modificaciones mecánicas dentro de su cuerpo que suministran de químicos estimulantes y energía a sus órganos, los cuales aumentaban las capacidades físicas de Vilgax más allá de sus límites por un breve periodo de tiempo, dejándolo como un recurso en momentos específicos, sujetando a la peli blanca del torso antes de lanzarla contra una pared de roca lejana junto a las cataratas con brutal fuerza, dejándola fuera de combate momentáneamente. Mientras que la pironite enfurecida aumentaba el calor de sus llamas carmesí que lanzaba contra Vilgax, estando a punto de pasar a su modo explosivo, pero teniendo que contenerse al estar rodeada por sus compañeros. Mientras que Vilgax cubriéndose con sus brazos corría dentro del torreta ígneo, hasta estar lo suficientemente cerca como para conectar un potente golpe a su oponente, mandándola a volar unos metros cerca de los Tennyson, logrando recomponerse frente a ellos con la ayuda de Gwen, quien la atrapó con su energía cayendo de rodillas, alarmando y preocupando a sus compañeros a partes iguales al ver la fuerza bestial de Vilgax. «Cuidado, aléjense», dijo Max corriendo del lugar junto a sus nietos, mientras que Gwen sujetó a Blaze con sus látigos para alejarla de la zona de impacto de Vilgax al momento en que éste saltó en su dirección, recibiendo una potente corriente eléctrica por parte de Batorex, quien dejó a Jade peleando contra Kevin, sorprendiéndose al ver cómo aparentemente no le había hecho mucho daño y este la miraba mortalmente serio. «No interfieras», exclamó Vilgax lanzando golpes en su dirección, siendo esquivados por la batería, quien igualmente intentaba golpearlo, pero no le hacía ningún daño. Hasta que concentrándose Vilgax esperó el momento indicado hasta atrapar a la chica al momento en que ésta se acercó por su espalda, girándose rápidamente. Golpeó el puño con el que la sujetaba contra el suelo, agrietando la superficie con la fuerza del impacto, dejándola tirada en el suelo y Vilgax alzó su pie para aplastarla. Sin embargo, una fuerte y repentina embestida por parte de Diana se lo impidió, alejándolo un par de metros. Siendo invocada por Ben, quien sentía impotencia de no poder hacer más en la lucha, teniendo dudas sobre si debería mandar todo al diablo y arriesgarse a usar su maná con el riesgo de volver a perder el control de sí mismo. Por lo que tuvo una idea y tomaría un gran riesgo. Ben sujetó el proyector en el cinturón de su abuelo y corrió en dirección de la pelea que Jade, Diana y Kara, quien había regresado a la lucha, mantenían contra Kevin y Vilgax. Ante las protestas de la Pyronite, su prima y abuelo, no haciéndoles caso, se acercó a unos metros del conflicto, regresando a todas las chicas al Chaquetrix. Y sin perder tiempo, aprovechando la leve confusión de sus enemigos, apuntó el proyector en su dirección presionando el gatillo, disparando un rayo de energía el cual avanzó entre ambos antes de formar un portal tras ellos, el cual comenzó a absorberlos en su interior. «No, el proyector», dijo Vilgax antes de traspasar el portal. «No podrás deshacerte de mí tan fácil, Tennyson», exclamó Kevin, mientras era arrastrado y escupió un chorro de mucosidad al torso de Ben, y antes de pudiera liberarse Kevin jaló la cuerda pegajosa arrastrando al castaño, traspasando el portal junto a él. Ante la horrorizada mirada de Gwen y Max, quienes vieron cómo el portal se cerraba y lo único que quedaba en el lugar era el proyector. Mientras tanto, Ben junto a Kevin y Vilgax cayeron en una superficie rocosa sin forma determinada, aparentemente flotando en un vacío infinito cuyo horizonte variaba en colores. «¿Qué es este lugar?», preguntó Kevin, observando sus alrededores mientras mantenía sujeto a Ben contra el suelo. «Este es el vacío, una dimensión alterna en donde los plómeros encierran a los seres perversos a los que enfrentan», explicó Vilgax observando el lugar. «Yo soy el más malo de todos», dijo Kevin con una sonrisa arrogante apuntándose con su pulgar rocoso. «¿Así? Pues díselo a ellos», dijo Ben señalando el horizonte, en donde una manada de bestias voladoras con alas de murciélago, tentáculos como únicas extremidades y una gran mandíbula en su rostro sin ojos aparentes, provocando que el par se mantuviera en guardia, dejando libre a Ben por un momento, el cual aprovechó para invocar a Kinecía. Y ambos salieron corrido a gran velocidad por las superficies alargadas e irregulares lejos del dúo, quienes comenzaron a enfrentarse a las criaturas, asegurándose de alejarse una buena distancia al castaño y la velocista se detuvieron para coordinar un plan. «Ben, ¿te encuentras bien?», preguntó Kinecía preocupada. «Si estoy bien, ¿y las chicas?», respondió para luego preguntar a su compañera. «Dañadas, pero en general nada grave, por suerte, pero ¿qué debemos hacer ahora?». «Estamos atrapados en este extraño lugar», respondió la chica con dudas. «Debemos mantenernos lejos de esos dos todo el tiempo posible. El abuelo Max abrirá un portal de regreso, así que debemos aguantar y estar atentos para ver dónde se abrirá», explicó el castaño, a lo que su novia asintió.
Mientras tanto Vilgax había logrado identificar al líder de la manada, por lo que subiendo sobre su lomo logró domarlo luego de un forcejeo con esta. Volando hasta la posición de Kevin, quien forcejeaba con el resto de bestias voladoras, quienes al percibir como su líder obedecía al hombre sobre él agacharon sus cabezas en obediencia. ¿Qué fue todo eso? Preguntó Kevin confundido. Respeto, ahora yo tomo el mando. Respondió Vilgax, comenzando la cacería contra el portador del Chaquetrix. Mientras tanto en la tierra Gwen estaba inquieta y preocupada por el castaño, esperando a que su abuelo saliera del camper volcado para idear un plan. Saliendo luego de unos minutos vestido con su ropa típica, pero con unos guantes negros, un arnés unido a un jetpack en su espalda y con comunicador en su oído izquierdo. Recolectados en secreto del cuartel de los plomeros además del proyector en caso de emergencia. Iré por Ben. Dijo Max configurando el proyector para abrir un portal. No puedes. Protestó Gwen. Tengo que hacerlo. Respondió Max con firmeza. No, me refiero a que eres el único que sabe cómo funciona esa cosa, será mejor que yo vaya. Explicó la joven con determinación. No es muy peligroso. Negó el hombre mayor pues sabía que ese lugar era de todo menos seguro. Es nuestra única opción, soy más fuerte de lo que crees, estaré bien. Aseguró la joven concentrando maná en sus manos. Sin embargo, antes de que ambos continuaran con su debate, un destello rojo descendió del cielo y de pie a unos metros un alien corpulento de aspecto intimidante apareció frente a ambos. Por lo que inseguros sobre las intenciones del recién llegado, ambos alzaron la guardia listos para pelear de ser necesario. ¿Quién eres y qué quieres? Interrogó Gwen seriamente con sus manos iluminadas con su energía. Y Max le apuntaba con una pistola de energía esperando su respuesta la cual no tardó en llegar. Mi nombre es Teknorg, vengo a la Tierra en busca de acabar con una plaga llamada Kevin y reunirme con mi maestro Ben. Explicó el campeón del mega crucero, sorprendiendo al par quienes relajaron su postura al reconocer el nombre del individuo por lo relatado por el castaño. Así que tú eres el famoso Teknorg del que Ben habla también. Dijo Gwen acercándose junto a su abuelo. ¿Qué relación tienen con él? Preguntó el campeón curioso notando cierto parecido entre la chica y su maestro. Somos su familia, yo soy su abuelo Max Tennyson y ella es su prima Gwen. Se presentó el hombre mayor. Ojalá fuera un momento más tranquilo para las presentaciones, pero en estos momentos Ben está en peligro. Dijo Gwen llamando la atención del campeón. Por lo que poniéndolo rápido al día acordaron su próximo curso de acción. Bien, Teknorg y yo iremos a la dimensión del proyector a rescatar a Ben. Dijo Gwen con firmeza. Está bien, pero ten mucho cuidado Gwen. Dijo Max en un tono serio pero su mirada reflejaba su preocupación. No te preocupes, juré proteger a mi maestro por haber salvado mi vida, también me encargaré de protegerla, dijo Teknorg con honor. Muchas gracias, ahora hay que prepararse, necesitas el equipo adecuado para viajar allí Gwen. Dijo Max centrándose en su nieta. Mientras tanto en la dimensión del vacío el castaño evadía las arremetidas de la manada de bestias voladoras invocando continuamente a las chicas. Al correr por una roca flotante junto a Kinecía Ben invocó a Blaze quien furiosa comenzó a lanzar varias llamaradas a su alrededor. Posteriormente invocó a Batorex quien al igual que la Pyronite lanzaba relámpagos sin piedad a todo lo que estuviera cerca de ella. Posteriormente Ben saltó de la roca en la que se encontraba invocando a Vulpina ambos cayendo sobre una bestia distinta usando sus garras y espada respectivamente. Para dañar a la criatura y cambiar su rumbo de vuelo hasta hacerlas chocar con unas rocas, saltando a otra para repetir el proceso. Posteriormente invocó a Flora la cual lanzó sus frutos a un par de bestias que volaban en su dirección explotando en sus mandíbulas. Para luego perforar una roca y brotar en otro extremo de la misma en su estado salvaje, atrapando a una de las bestias con las mandíbulas en sus hombros, sumergiéndola en la roca procediendo a comérsela. Vilgax voló sobre su bestia en su dirección con el fin de atraparlo sin embargo Ben saltó de su bestia invocando a Ultra T cuando estuvo cerca de su posición, la cual lo cubrió en su forma de traje formando un gancho sobre su mano disparándolo hasta conectar con una roca mediante una cuerda de energía comenzando a elevarse. El conquistador estuvo por perseguirlo, sin embargo, un detalle que no había notado era que la mecamorfa no era la única alien invocada previamente. Y Pura estaba sujetada al pelaje debajo de la mandíbula de su bestia avanzando hasta un costado de su cuello. Hora de aplicar algo de fuerza en una llave para someter a cualquier clase de bestia. Dijo la Galván.
presionando el nervio indicado con la suficiente fuerza como para que la bestia gritara de dolor para luego dejar de moverse comenzando a caer al vacío con su jinete. Mientras que ella saltó aterrizando en el rostro de Kevin el cual pateó de un salto para luego correr por los tentáculos de la bestia hasta saltar nuevamente. Siendo atrapada por Navi quien se unió recientemente a la pelea junto a Kara, sonriendo mutuamente al reencontrarse entre tanto movimiento. La Galván se sujetó a su hombro mientras la mujer insecto formaba una red con su mucosidad entre dos rocas flotantes atrapando un par de bestias. Ven, tengo buenas noticias y perfeccioné una actualización del traje. Dijo Ultra T a su usuario. Genial, por favor haz los honores. Dijo Ben con una sonrisa determinada. El traje comenzó a expandirse adquiriendo un aspecto metálico hasta conectarse en una armadura de 2 metros que cubrió a Ben por completo. El cual se veía asombrado por la nueva habilidad de su compañera tecnológica, quien no pudo evitar decir lo que pensaba en ese momento. Oh Ultra T, te amo. Dijo Ben saltando por las rocas del lugar, golpeando a las criaturas mientras que la feliz mecamorfa lanzaba varios misiles de compartimientos en sus piernas y brazos. Mientras que Vilgax corría por las rocas de la zona hasta volver a subirse en una bestia y Kevin fastidiado lanzaba cristales y llamaradas para atacar a todas las chicas que entraban en su rango de visión. Mientras tanto en la tierra Gwen estaba vestida con un traje de plomero acorde a su tamaño con un jetpack, un comunicador en su odio izquierdo, su espada mecánica en una funda en su cinturón, al igual que el dispositivo de frecuencias que obtuvo de Phil, una pistola de energía en una funda en su pierna derecha y sobre esta en su cinturón un par de bombas. Sin olvidarse de su medallón de la suerte en su cuello bajo el traje y uno extra en su bolsillo. Estando lista para la incursión. Tu reloj es como un radar, cuando encuentren a Ben pueden usarlo para regresar al portal. Explicó Max, mientras activaba el proyector manteniendo el portal abierto al cambiar su configuración. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Gwen, mientras que Technorg estaba a su lado con un arnés en su espalda con su propio jetpack, el cual obtuvo del almacén del mega crucero. El proyector no fue hecho para que funcione del otro lado, por lo que solo podré mantenerlo abierto por 10 minutos. Informó Max seriamente. Entonces vayamos de una vez. Dijo Technorg caminando al portal, siendo seguido por Gwen quien dio una última mirada a su abuelo antes de cruzar el portal, viendo con sorpresa lo irregular del entorno a su alrededor. Estando de pie sobre una formación rocosa alargada con varias protuberancias en todas direcciones. Este lugar parece interminable. Dijo la peli naranja mientras caminaba. Lo es, mantén los ojos abiertos, no estoy seguro de que te encontrarás allí. Dijo Max con ansiedad a través de su comunicador. El dúo recorrió la roca intentando ver alguna señal de Ben a la distancia, hasta ser emboscados repentinamente por un enjambre de criaturas. De pequeño tamaño humanoide color azul, con garras negras y unas bocas llenas de afilados colmillos. ¿Qué sucede? Preguntó Max al escuchar los gritos de sorpresa de la joven. No lo sé, pero son pequeños, rápidos y molestan mucho. Respondió Gwen formando una barrera a su alrededor. Above Beast. Manténganlos lejos de ustedes o los mordieran hasta matarlos. Respondió Max, mientras que Gwen y Technorg enfrentaban al enjambre que se abalanzó sobre ambos. La joven les disparaba rayos de maná desde su mano izquierda mientras usaba su pistola con la otra mano, alejándolos de ella mientras que caían inertes al suelo. Technorg por su parte los golpeaba con su esfera metálica, aplastándolos o mandándolos a volar por la fuerza de los golpes. Technorg, vámonos, no debemos perder tiempo. Dijo Gwen volando con su jetpack. A lo que el gladiador asintió siguiéndola, en el aire mientras que las pequeñas bestias los perseguían saltando entre rocas cercanas. Hasta que Gwen activó una de las bombas en su cinturón y la arrojó a una roca, llamando la atención del enjambre quienes se abalanzaron sobre esta, mordiéndola repetidamente hasta que explotó. Cielos, ni un segundo en este lugar y ya tuvimos que pelear por nuestras vidas. Decía Gwen mientras avanzaba. He peleado por mi vida durante años al ser esclavo, me encargaré de eliminar todo lo que intente atacarnos. Dijo Technorg en señal de apoyo. Gracias, ahora entiendo por qué Ben habla también de ti, eres un gran guerrero. Dijo Gwen con una sonrisa. Su trayecto fue interrumpido al momento en que llegaron a una plataforma de roca, siendo emboscados por otras criaturas del vacío. Vulpimancers. Dijo Gwen en guardia esquivando la embestida. Siendo un total de 3 criaturas, las cuales se asemejaban a la par que Vulpina derrotó hace tiempo, con la diferencia que el color de su pelaje era gris azulado. Y corrían rápidamente en su dirección a lo que el par imitó acercándose impulsados con sus propulsores. Technorg bloqueó la embestida del Vulpimancer con la esfera en su brazo al momento en que saltó sobre él.
para luego alejarse unos pasos sujetando una de sus patas traseras, comenzando a girar un par de veces antes de lanzarlo contra otro de su especie, arrastrándose hasta chocar con unas rocas y el gladiador voló hasta el par, moviendo de forma descendente su esfera, logrando aplastar a uno de ellos mientras que el otro logró esquivar el golpe fatal arremetiendo contra Tegnork, quien se cubrió con su antebrazo recibiendo la mordida de la bestia, pero sin inmutarse ante ella giró su torso junto con su brazo aún sujeto, estampando a la gran criatura contra el suelo liberando su brazo y pateándola cayendo por el abismo. Mientras que Gwen usaba su pistola contra Bulpimancer que la atacaba, aprovechando cada oportunidad para realizar varios cortes en su cuerpo con su espada. Por lo que enfurecido arremetió contra la joven. La cual sonrió y se elevó sobre la roca al momento en que la bestia saltó en su dirección. Habiendo estado parada al borde de la roca usando el dispositivo de frecuencias para aturdir al animal, quien inmóvil por el dolor cayó en el borde antes de resbalarse y caer al vacío. ¿Te hirieron? ¿Estás bien?, preguntó Gwen al acercarse al gladiador y ver su brazo. Estoy bien, solo es un rasguño, desestimó Tegnork habiendo recibido heridas peores. Estando por retomar su búsqueda vieron como una parada de bestias voladoras avanzaba en una dirección lejos de ellos. Por lo que teniendo la suposición de que estarían buscando algo decidieron seguirlos y con suerte los llevarían con Ben. Mientras tanto el mencionado, junto a las chicas peleaban contra el par de villanos, además de un considerable número de criaturas de varias especies. Aparentemente llegando al equivalente a lo que sería una selva en su dimensión donde la supervivencia del más fuerte predominaba. Mientras que las chicas enfrentaban a cuanta bestia salvaje intentara comerlas, Ben luchaba contra Kevin. Teniendo la ventaja contra este al ya estar bastante agotado por sus peleas anteriores y el uso continuo de sus poderes. Mientras que el castaño dentro de su nueva armadura contaba con varias armas suministradas por Ultra T. El brazo derecho de Ben cambió de forma a una metralleta, disparando una ráfaga de proyectiles de energía mientras volaba gracias a unos propulsores en sus pies. El delincuente por su parte esquivaba los disparos con su velocidad aumentada antes de dar un salto en su dirección con su brazo de cristal en forma de cuchilla. A lo que Ben esquivó y contrarrestó con su puño del cual sobre este se extendió una espada de energía chocando contra Kevin. ¿No te cansas de esto, Kevin?, preguntó el castaño, manteniendo un forcejeo con su enemigo el cual solo aplicó más fuerza antes de alejarse y lanzar llamaradas con su otro brazo. Cállate, Tennyson, no descansaré hasta no hacerte pedazos con mis propias manos, reclamó el delincuente, comenzando a lanzar repetidos cortes con su brazo de cristal que Ben bloqueaba con su espada, saltando por varias rocas flotantes a lo largo de su duelo. Mientras tanto, más lejos del resto del grupo y los distintos conflictos, Vilgax mantenía una intensa batalla contra Blaze, quien al encontrarse en una zona aislada sin el temor de dañar inocentes pudo desplegar su modo explosivo en todo su esplendor, atacando con gran fuerza a Vilgax, el cual luchaba con todas sus fuerzas para destruir a la pironite. Sin embargo, el poder de la mujer era superior. Su fuerza, resistencia, velocidad y calor incrementó exponencialmente, arrojando torrentes de llamas carmesí los cuales parecían un mar infernal con cada ola de calor. A lo que Vilgax no tenía forma de evitar, por lo que solo tuvo que resistir mientras se acercaba aguantando el dolor de las quemaduras que aumentaban su gravedad. Hasta lanzar un golpe contra la mujer, la cual también lanzó uno con llamas concentradas en su puño, colisionando con el del conquistador liberando una gran explosión de llamas. Saliendo el conquistador despedido varios metros hasta chocar con unas rocas que se desmoronaron con su impacto, siendo visibles varias quemaduras en su cuerpo, perdiendo la visión de su ojo izquierdo y lo más sobresaliente de su apariencia era su brazo izquierdo, el cual había desaparecido. Mientras el lastimado hombre permanecía arrodillado sujetando el muñón en su hombro, viendo con su único ojo a la Pyronite que se acercaba a él, viéndolo con una mirada seria. Por lo que con toda la fuerza que le quedaba, al igual que por pura fuerza de voluntad y orgullo, se puso de pie en toda su altura con la intención de pelear hasta ya no ser capaz de mantenerse con vida. Sin embargo, para su fortuna, sí podía llamarse de alguna forma, un gran temblor se hizo presente en la roca en la que se encontraban, emergiendo una enorme serpiente morada del suelo, la cual fue despertada por el calor del exterior, por lo que fijó su atención en Blaze. Antes de arremeter contra ella, teniendo que elevarse en el aire y comenzar a esquivar la mandíbula de la serpiente mientras lanzaba llamaradas. Sin embargo, estas no parecieran hacerles daño, debido a que esa especie buscaba constantemente fuentes de calor en rocas para formar sus madrigueras y crecer. Mientras que Vilgax había corrido hasta subir sobre el lomo de una de las bestias voladoras cerca de su posición, alejándose del lugar.
Sin embargo, su trayecto fue interrumpido por el repentino golpe de una esfera metálica unida a una cadena la cual lo lanzó al campo de batalla de las heroínas con todo y su montura. Siendo el responsable Tecnor quien había llegado junto a Gwen al lugar de los hechos, por lo que el gladiador se encargaría de pelear contra el conquistador. Mientras que Gwen ayudaría a Blaze quien al verla acercarse regresó a su forma normal. Gwen, ¿qué haces aquí? Es muy peligroso. Dijo la Pyrrhonite preocupada. Somos un equipo, venimos a buscarlos y sacarlos de aquí. Respondió la joven esquivando la mandíbula de la serpiente. Esas cosas parecen muy resistentes, ¿tus llamas no le hacen nada? Preguntó Gwen recibiendo una negación por parte de su amiga. No nada, de hecho, parece que les atrae el calor. Respondió esquivando la serpiente que emergió de la tierra verticalmente. Si el calor no funciona, tal vez el frío sí lo haga, toma el medallón. Dijo Gwen sacando el objeto de uno de sus bolsillos. Lanzándoselo siendo atrapado por la chica quien con dudas miró a Gwen quien le asintió, concentrando su maná en el medallón recordando la sensación que tuvo en su cuerpo la vez que Ben lo usó con ella. Logrando hacerlo brillar comenzando a cambiar sus llamas convencionales por llamas gélidas azul claro. Funcionó. Dijo Gwen con una sonrisa. Acabaré con esto rápido. Dijo Blaze volando contra la serpiente. Comenzando a generar ráfagas de hielo contra el rostro y sobre todo en el interior de la mandíbula constantemente abierta de la criatura. Congelándola tanto por fuera como por dentro, cosa que la ahuyentó excavando la roca hasta desaparecer por completo en esta. Mientras tanto con Ben y Kevin estos seguían en su duelo hasta que el castaño pudo ver a Gwen y para su sorpresa a Tecnorg, por lo que aprovechando este cambio fortuito en la historia, lanzó un rayo de energía desde ambos cañones en sus brazos contra Kevin mientras gritaba. Tecnorg, ahí te va. Dijo el castaño llamando la atención del hombre, el cual sonrió balanceando su esfera logrando golpear a Kevin de lleno, estrellándolo contra el suelo a unos metros junto a Vilgax. Oh no, tú no, ¿qué demonios haces aquí? Exclamó Kevin en una mezcla de odio y temor por el gladiador. No iba a permitir que escaparas tan fácilmente. Respondió Tecnorg. Mientras que Ben se paraba a su lado sonriendo al ver a su amigo de regreso, su plan de precaución había funcionado. Me alegra volver a verte Tecnorg. Dijo Ben felizmente. Hice una promesa que me aseguraría por cumplir. Respondió el hombre con una sonrisa. Comenzando una pelea entre los cuatro, Tecnorg contra Kevin en donde el primero mantenía ventaja sobre el segundo. Y Ben / Ultra T contra Vilgax, golpeándolo repetidamente para hacerlo pagar por todas las desgracias que lo hizo pasar anteriormente por su ambición. Mas sin embargo en uno de sus golpes consecutivos había dejado expuesto su puño derecho un breve momento golpeando la cabeza de Vilgax con el Chaquetrix. Volviendo a cubrirlo rápidamente ocultando el brillo amarillo que generó con su acción, el joven no desaprovecharía la oportunidad. Lanzando al conquistador al vacío al disparar un rayo de energía con su brazo izquierdo convertido en un cañón. Tecnorg por su parte había hecho algo similar al golpear a Kevin con su esfera impulsada por las tuberías de vapor en esta. Mientras tanto en la Tierra, el protector comenzó a desestabilizarse reduciendo el tamaño del portal gradualmente y Max le decía a Gwen que se apresuraran en regresar. A lo que ella les informó de ese dato a sus compañeros, por lo que Ben regresó a todas las chicas al Chaquetrix y saltó sobre la espalda de Tecnorg comenzando a volar de regreso al portal. Estando a pocos metros por cruzar Kevin comenzó a perseguirlos, en un último intento por obtener su venganza. Logrando atrapar a Gwen usándola como rehén mientras veía al par que generaba su odio con una sonrisa siniestra. No tan rápido, si ambos se van ella muere, aléjense del portal y la dejaré ir. Ordenó el delincuente. Aunque estando mintiendo pues cuando esté a punto de cruzar el portal mataría a la joven, solo para hacer sufrir a Ben estando atrapado en esa dimensión. Eres un maldito desgraciado Kevin, ahora sí que caíste bajo. Respondió Ben con el ceño fruncido. Sin embargo, guardó silencio al ver cómo una cuchilla de cristal se acercó al rostro de la peli naranja. Pensando en qué podría hacer para ayudar a Gwen, sin embargo, ella le guiñó un ojo indicándole tácitamente que tenía un plan. Sacando de su cinturón el dispositivo de frecuencias, extendiéndolo rápidamente cerca del cuello de Kevin activándolo. Logrando su cometido y Kevin al sentir la frecuencia de sonido súper aguda dio un grito de dolor sosteniéndose los oídos, soltando a su rehén. Quien como regalo de despedida le lanzó el par de bombas que le quedaba explotando poco después. Momento aprovechado por el trío para cruzar el portal antes de que se cerrara, Kevin al recuperarse observó todo su entorno para atacar a sus enemigos, sin embargo, al ver cómo el portal había desaparecido comenzó a gritar loco por la rabia.
Del otro lado el trío regresó a la Tierra y Max al ver a sus nietos los abrazó sintiendo gran alivio y alegría al estar a salvo. Ven, Gwen, qué alegría me da que estén bien. Dijo Max en su abrazo correspondido por el par. Jeje, tuvimos algo de ayuda, abuelo. Dijo Gwen mirando al gladiador. Muchas gracias por tu ayuda, Teknork. Dijo Max levantándose y acercándose al hombre, quien le asintió. No fue nada, le dije que los mantendría a salvo. Respondió con honor. Posteriormente su atención se dirigió al castaño, quien se acercó, viéndolo con una sonrisa. Gracias por la ayuda, Teknork, me alegra que hayas cumplido tu promesa. Dijo Ben tranquilamente. No podía faltar a mi palabra, maestro. Respondió de igual forma el gran hombre. Posteriormente el grupo de 4 individuos decidieron continuar con su conversación en un lugar más tranquilo. En primera instancia tenían que arreglar el camper. Una vez enderezado por Teknork con un poco de fuerza de su mano orgánica. Cosa de la cual se encargaría Gwen al buscar el hechizo de restauración, concentrando su energía tanto en el medallón de la suerte como en este, logrando el suficiente nivel de control como para poder llevar a cabo su cometido, y luego de un par de minutos el camper estaba totalmente reparado. Desactivando las habilidades de ambos medallones, respirando con algo de cansancio, sintiendo un leve mareo. Aún le falta tiempo y energía para que el hechizo de restauración recupere el máximo de sus capacidades. Dijo Gwen viendo dicho objeto en su mano. Aunque igualmente usó un poco más de energía para sanar el brazo del gladiador como forma de agradecerle su ayuda. Seguido a esto, Teknork ofreció continuar con su conversación dentro del mega crucero, a lo que el par emocionado asintió esperando el permiso de su abuelo, quien de igual forma estuvo de acuerdo. Teknork presionó un botón en su arnés enviando una señal a su nave y todos fueron envueltos por la luz roja, teletransportándolos al interior de la nave. Apareciendo en la misma sala en la que Ben apareció por primera vez junto a Kevin. Vaya, este lugar se parece mucho a una casa tradicional de Japón. Dijo Gwen viendo el diseño del lugar, notando como en las esquinas 4 robots samuráis estaban haciendo guardia. Lo bueno es que ahora estas cosas ya no nos atacan. Dijo Ben siguiendo a Teknork. Viendo uno de los robots cerca de la entrada, no haciendo nada hostil, en vez de eso abrió la puerta al momento en que su líder se acercó. Yo también me sorprendí cuando me di cuenta que las máquinas me obedecían, no entiendo la razón de ese cambio. Mencionó el gladiador. Jeje, pues eso fue obra mía y de Ultra T, pensé que te sería útil si decidías quedarte en este lugar con Kevin. Informó Ben con una sonrisa astuta. Nuevamente has demostrado ser un gran estratega, reafirmo mi lealtad por ti, maestro, te debo mi vida. Dijo Teknork con mucho respeto. No fue nada, amigo, consideré que este lugar merecía un mejor líder y el indicado eras tú, y por favor solo llámame Ben. Dijo el mencionado alzando su puño, siendo chocado por el puño del hombre corpulento con un asentimiento, de acuerdo con su petición. Está bien, Ben, muchas gracias por todo. Dijo el gladiador. Estoy muy orgulloso de ti, Ben, cada día te vuelves un gran hombre. Dijo Max con una mano en su hombro. Lo mismo digo, Ben, te vuelves alguien más genial. Dijo Gwen honestamente. Con una sonrisa y un leve sonrojo que disimuló rápidamente, avergonzando al castaño por los elogios, solamente agradeciendo sus palabras. Continuaron el recorrido hasta llegar a un ventanal donde se podía ver prácticamente una ciudad en la zona inferior y sobre esta, la arena de lucha en la que tuvieron que luchar tiempo atrás. Cielos, este lugar es enorme, ese tal Slicks, así que tenía muchos recursos a su disposición para construir esto. Dijo Gwen sorprendida. Siendo un robot creado por un maestro de armas no esperaba algo como esto. Dijo Max sabiendo de que eran capaces esos hombres. Continuaron con su recorrido, viendo la fábrica de ensamblaje de robots, las bóvedas de armas y máquinas y hasta los corrales donde se encontraban las bestias, entre varios otros lugares, sorprendiendo a los Tennyson por todo lo que tenía este lugar. Este lugar, aparte de ser una fábrica de máquinas de lucha, un lugar de espectáculos de gladiadores, también parece un hotel gigantesco. Decía Gwen al ver algunos lugares de la ciudad inferior. Bueno, Slicks debía obtener ingresos de algún lado, así que me imagino que aparte de secuestrar luchadores, cobraba bastante para que los espectadores se mantengan en la ciudad para ver los combates. Decía Ben interesado. Tal parece que aparte de maníaco ese tipo le sabía bien a los negocios y a la chamba, todo un empresario del mercado negro. El cuarteto regresó a la sala original, siendo el momento de despedirse. Teknork, fue un placer conocerte, nunca podré agradecerte lo suficiente tu ayuda. Decía Max con una sonrisa. Oye Teknork, sé que juraste protegerme y que querrías acompañarnos en la Tierra, pero estaré bien. Además podrías retomar el negocio de los espectáculos de lucha, pero esta vez de forma legal.
Seguro que hay muchas razas que les encantaría pelear aquí. Explicó Ben llamando la atención de sus compañeros. ¿Ben qué estás sugiriendo? Preguntó la peli naranja. Pues es simple, darle trabajo a nuestro amigo, si llamo a Últimos para que le ayude a obtener un permiso especial, o lo que necesite, podría ser algo muy lucrativo. Explicó Ben sorprendiendo a su familia, preguntándose de dónde sacó esa mentalidad de tiburón para los negocios. Suena bien para mí, es una buena idea Ben, pero si necesitas mi ayuda en alguna lucha no dudes en llamarme. Dijo Teknorg entregándole un comunicador. Recibiéndolo con gusto y poco después Ben sacó la insignia que le entregó el líder de los luchadores galácticos. Escuchando la voz de Últimos, explicándole que necesitaría su ayuda con el tema del megacrucero, pues no había nadie mejor que supiera las reglas de la galaxia que él. ¿Crees que puedas ayudarnos con eso, Últimos? Preguntó el joven recibiendo una confirmación. Claro Ben, no te preocupes por eso, nosotros proporcionaremos ayuda a tu amigo, existen varios lugares de pelea en la galaxia con sus licencias legales. Iremos de inmediato a las coordenadas. Explicó el superhéroe colgando la comunicación. Bien, todo listo, que te vaya bien en tu viaje Teknorg, espero verte pronto de nuevo. Dijo Ben con una sonrisa. Lo mismo digo Ben, esperaré ese día para luchar a tu lado de nuevo. Respondió el gladiador. Y una última cosa, intenta buscar a un Petrosapien llamado Tetrax, aunque es más conocido por el seudónimo de Overboard. También es un amigo nuestro, seguro que podrán llevarse bien, él también lucha para ayudar a los demás. Dijo Ben a lo que Teknorg asintió. Muy bien, adiós a todos. Dijo el hombre ordenándole a un robot que los regresara a la Tierra. Regresando al mismo lugar desde donde partieron, caminando en dirección al camper. Bueno, hoy sí que fue un día muy agitado, tranquilidad, luchar en otra dimensión y buscarle trabajo a un gladiador espacial. No sé por qué ya no me parece extraño decir todo eso en una oración. Decía Gwen con extraña tranquilidad. Así es nuestra vida, ya me estoy acostumbrando. Decía Ben sentándose junto a ella, mientras que Max comenzó a conducir rumbo a su próximo destino. Y Gwen, muchas gracias por ayudarme, te debo una. Dijo Ben viendo con una sonrisa a la joven, acariciando una de sus mejillas sonrojadas por su inesperado toque. No fue nada Ben. Decía descontada la joven, confundida por la sonrisa del castaño antes de que acercara su otra mano al otro costado de su cabeza, sintiendo cómo su rostro ardía. Y Ben llevó a cabo su venganza, jalando a la joven de las orejas, haciendo que gritara de dolor y sorpresa. Eso te ganas por llamar a la desgracia hace rato, ahora sabes cómo siento. Decía el castaño forcejeando con la peli naranja. Eres un tonto. Decía Gwen sujetándolo igualmente. Tú también. Contestó este, mientras que Max dio un suspiro antes de sonreír al ver la actitud de sus nietos, dejando que siguieran con lo suyo mientras él conducía, centrando sus pensamientos en que solo quedaba un día para volver a cocinar las comidas que solo a él le gustaban.